Obviamente, esto va a depender mucho de la disponibilidad, pero son pacientes que vemos en centros de referencia, son pacientes que se tienen que estudiar y llegar a un diagnóstico para tener un planteamiento pronóstico y terapéutico. O sea, estos pacientes que empiezan con síntomas leves, que llegan vomitando con pérdida de peso, tenemos que actuar rápido en el diagnóstico y decidir qué es lo mejor, escalar procinéticos, un marcapasos si está disponible o incluso una opción quirúrgica temprana, porque el pronóstico a largo plazo, una vez establecida la desnutrición, es realmente malo. Respecto a la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, que esto está descrito desde hace más de 60, 70 años como tal por este médico sajón, descrita inicialmente como la obstrucción no mecánica del hilo espástico, el día de hoy se considera que son condiciones caracterizadas por signos y síntomas de obstrucción intestinal en ausencia de causa mecánica. Obviamente, tratar de discriminar cuál fue la causa a veces es imposible, o tratar de discriminar si este es un problema neuropático o miopático, necesariamente tenemos que hacer todas estas pruebas diagnósticas, e incluso en un mundo ideal y con un laboratorio como el que nos acaba de mostrar Claudio, poder llegar a tener biopsias y ver si hay una lesión inflamatoria o no, pudieran cambiar un poco el diagnóstico. Es muy raro, pero algunos de estos pacientes con evidencia de lesión inflamatoria, con aumento de eosinófilos y linfocitos, pueden responder a inmunosupresores en etapas tempranas. Evidentemente, esto es la minoría de los casos, y van a ver que esto es una condición común en todo el mundo. Todas estas series que evalúan pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática son 8 pacientes, 10 pacientes, no hay una data mayor. Evidentemente, igual que en la gastroparesia, es importante descartar una causa secundaria, que es lo más común. Esto es afección extrínseca del sistema nervioso, accidentes vasculares, diabetes, encefalitis, o intrínseca, como lo pudieran ser los síndromes paraneoplásicos o las infecciones virales. Obviamente, las enfermedades musculares como las distrofias o la esclerosis sistémica progresiva, tenemos algunos otros datos, pero es importante porque nosotros ahora estamos trabajando en el laboratorio con pacientes con distrofia, con chicos que el día de hoy el diagnóstico y el tratamiento es puramente neurológico, pero eso es el día de hoy. En 10 o 20 años estos chicos van a estar con problemas importantes, que es la causa más común de la muerte, la broncoaspiración por reflujo o la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, y eso es una fuente importante de ir a buscar esos pacientes y estudiarlos de forma temprana. Y algunas otras situaciones indeterminadas donde no se sabe qué tanto una cuestión metabólica como el hipotiroidismo o incluso el tomar medicamentos que no sabemos cuál es el efecto a largo plazo pudieran condicionar esta pérdida o esta inflamación. Las manifestaciones clínicas sugestivas de pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, digo, si llega un paciente con esta imagen, queda muy claro que si no hay una causa mecánica hay algo ahí, pero esto es… Para que un paciente llegue a esto, ha pasado por esto, y esto probablemente son los datos pivotes. Los episodios recurrentes de dolor abdominal, distensión, incapacidad para vomitar, para defecar, asociadas a vómito, que si esto se presenta en un primer episodio, no es raro que entren a cirugía, les hagan una exploración, casi siempre, por lo menos en México, el diagnóstico probablemente eran adherencias, ¿no? Y resulta que en la siguiente oclusión intestinal hacen una resección y le dicen a lo mejor es una enfermedad inflamatoria. Y para la tercera cirugía tenemos una paciente multicomplicada, iatrogenizada, donde probablemente ya no sabemos al rato qué fue, si la resección, el sobrecrecimiento o fue un problema que así empezó. Y eso es bien importante en los cuadros obstructivos, tratar de descartar y tener muy clara la objetividad si esto es una causa mecánica o no. Obviamente la presencia en placas de asas intestinales distendidas, niveles hidroaéreos en la bipedestación, es muy fácil el diagnóstico desde el punto de vista radiológico, siempre y cuando descartemos esta causa mecánica. Hay algunas condiciones y síntomas asociados, les mencionaba, los trastornos motores, la gastroparesia. No es raro que la gastroparesia sea la manifestación inicial de una pseudoobstrucción. Estas diarreas crónicas de malabsorción o estreñimientos alternados con despeñes diarreico, donde normalmente en el diabético pensamos que es sobrecrecimiento bacteriano, pero ojo, esto es causa o consecuencia, a lo mejor es una dismotilidad que está condicionando sobrecrecimiento de bacterias. Algunas veces se acompaña de disfunción en otras vísceras huecas, como en vejiga y en ureteros, y otros hallazgos importantes son historias familiares, desórdenes congénitos. Esto que me parece importante, que ya lo habíamos mencionado, la pérdida de peso
a pesar de las modificaciones de la dieta y siempre mi temor con una chica que llega con un trastorno en la alimentación es estar seguro que no estemos ante uno de estos problemas, porque finalmente el grado de desnutrición nos va a llevar a un tratamiento integral. Estos pacientes no los puede manejar solo uno, los tiene que manejar el nutriólogo, los tiene que manejar el endoscopista muchas de las veces, para tratar de resolver el problema. No hay un algoritmo diagnóstico para esto, Guido, pero sí algunas pistas importantes. Y esta es una tabla que por lo menos trata de resumir algunos puntos importantes entre las causas mecánicas más comunes y la causa y la situación o el cuadro clínico de una pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. Sí mencionar que algunas veces estos pacientes debutan con un cuadro agudo y si esto es en el colon se llama el síndrome de Ogilvy y bueno, esto es algo que parece que con mayor frecuencia nada más por la rareza se trata de buscar, pero esto no es más que la manifestación aguda de esto. El problema es una descoordinación motora, la dilatación es principalmente en el intestino o en el colon. Radiológicamente hay algunas sospechas y estos son problemas crónicos donde obviamente la respuesta y el pronóstico es muy variable. ¿Cuáles son los retos diagnósticos? Si para gastroparesia cuestionamos a veces cómo medir el vaciamiento gástrico, para pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática no todos tenemos un laboratorio como el de Claudio, por ejemplo, o no todos tenemos esta facilidad de hacer una manometría intraduodenal y poder ver si realmente tenemos íntegro el complejo motor migratorio, si esto tiene la amplitud y la coordinación suficiente para poder discernir si esto es una miopatía o una neuropatía. Lo tendríamos que referir a centros de referencia y probablemente muchas veces el cuestionamiento, y esto cambia el diagnóstico, pareciera que no. Pero en un mundo ideal pudiéramos hacer algo más y esto también es otro reto diagnóstico. ¿Cómo saber si esto es una degeneración o es un proceso inflamatorio o es una periganglionitis donde pudiéramos algunas veces, les mencionaba, utilizar algún inmunomodulador? Lo primero que le tengo que ofrecer, y no me voy a detener mucho en esto, es garantizar una buena nutrición. Esto es lo primero que tengo que priorizar en mi paciente con gastroparesia o con pseudoobstrucción. Por las implicaciones que tiene en general, por las implicaciones que tiene en el tratamiento y por la posibilidad de que si este es un candidato para trasplante intestinal, lo tengo que abordar desde un primer inicio con una valoración nutricional. En la sospecha de gastroparesia, una vez que tengamos esa prueba, dependiendo del sitio, para identificar la etiología, lo importante es restaurar. Estos pacientes de forma aguda llegan con deshidratación hidroelectrolítica, tenemos que hacer algunas modificaciones dietéticas, en los diabéticos evidentemente el control glucémico y lo que nosotros contamos como arsenal terapéutico son procinéticos y anteméticos, los aportes de alimentación, la electroestimulación gástrica, algunas experiencias hablan de toxina botulínica con estudios y resultados limitados, pero realmente es muy difícil hacer un ensayo clínico controlado con una intervención en gastroparesia. Brevemente recordar que cuando tenemos un sujeto con gastroparesia, que el problema es el vómito o la intolerancia alveolar persistente, podemos utilizar varias vías para descomprimir y para alimentar al paciente. Probablemente la sonda nasogástrica es el manejo agudo, pero no está indicado para largo plazo. De pronto llegan pacientes con nosotros con sondas nasoduodenales o yeyunales, donde su única utilidad es para ver si se puede nutrir a través de este tipo de alimentación, pero no lo podemos usar a largo plazo y estos pacientes acaban muchas veces con gastrostomías para descomprimir, con avances yeyunales para garantizar la nutrición. La gastrostomía sola per se sin avance yeyunal es una mala opción para alimentación y a veces puede interferir si el paciente va a ser candidato a la colocación de un marcapasos y casi siempre acabamos con esto, con una yeyunostomía quirúrgica, endoscópica o radiográfica para establecer confiablemente la nutrición al intestino delgado y ahora hay mucha información acerca de estomas duales, gastro y yeyunostomías para una descomprimir y la otra para alimentar, pero realmente yo ayer que oía la plática del geronte y si esto es calidad de vida o no, de pronto uno lo pueda cuestionar y con la experiencia que mostraban ayer, trasplante intestinal, la calidad de vida, igual que muchas enfermedades, no la ponemos nosotros, la pone el paciente y eso me parece fundamental. ¿Qué dice la evidencia clínica de utilizar procinéticos? Lo mencionábamos en la charla de hace rato. El gran reto con los procinéticos es que no ha habido mucha evidencia, pero les muestro lo que hay de evidencia y esta evidencia casi siempre apoya a utilizar domperidona. Los estudios con cisaprida también eran bastante buenos.
donde se demostraba que este agonista de la dopamina, este es el porcentaje de vaciamiento gástrico de líquidos al 50%, después de la administración de dopamina de forma aguda y hasta 5 o 6 semanas después mejoraba la retención de líquidos y de sólidos, pero no había mucha mejoría sintomática. De pronto ese es el problema con los fármacos. Esto es los metaanálisis en gastroparesia diabética, donde por lo menos las Ns no son tan grandes, las dosis son muy variables, esto también es importante, son medicamentos que se utilizan en dosis más altas de lo habitual, 80 miligramos, nosotros con Satish Rao en la Universidad de Iowa trabajábamos con dosis máximas de tegaserot y eritromicina o combinaciones, donde una vez que estábamos seguros de que no había un efecto secundario, tratábamos de utilizar al máximo para estimular esas pocas neuronas o esas pocas fibras musculares que, como lo mostró Claudio en el estudio de Bisacodilo, algo pueden responder, y mientras hay un poco de respuesta tenemos que tratar de insistir en el tratamiento médico con un efecto positivo, sobre todo por síntomas para gastroparesia diabética. Y cuando uno evalúa la efectividad de domperidona en dispepsia a dosis menores, parecen que son superiores al placebo. ¿Por qué en dispepsia? Porque no hay un ensayo en gastroparesia más reciente. Algunas otras moléculas que se han intentado les mostraré más adelante. Este no es un algoritmo mío, este evidentemente es un algoritmo americano, donde ellos empiezan con dosis altas de metoclopramida y la van tratando de ajustar para ver la respuesta clínica. Lo que nosotros hacemos en México es tratar de iniciar con una dosis altas de domperidona. Lamentablemente no tenemos eritromicina intravenosa y estamos teniendo alguna experiencia con prucaloprida. Si hay efectos secundarios, ellos inician con domperidona, la van tratando de elevar. Si hay respuestas incompletas o a dosis máximas que pueden ser hasta 80 miligramos, se reevalúa la dieta, el soporte nutricional y consideramos tratar de conseguir eritromicina, que ya no la conseguimos en México. Pero interesante porque eritromicina, que es de los que mejor efecto tiene, nos habla de que el campo terapéutico debe de ser sobre receptores de motilina o de grelina. Rápidamente, y tratando de no sobreponerme con el ponente que sigue, este es el estudio más reciente sobre estimulación gástrica en gastroparesia idiopática, muy pocos pacientes, donde la implantación de estos electrodos con un protocolo bastante complicado, pocos pacientes porque es bien difícil conseguir pacientes, 27 pacientes que se les hizo el implante, durante 6 semanas se les dejó prendido el estimulador y después fueron aleatorizados a tenerlo apagado o prendido durante 3 meses y luego cruzarlo. Lo que demuestran en este estudio, y yo creo que por eso es probablemente de los más importantes, es que sí hay una mejoría en cuanto a los síntomas, y esto se muestra por la frecuencia de vómitos antes del inicio. Después de las 6 semanas de tratamiento continuo, la intensidad baja de forma significativa, en el momento en que se prende se mantiene y cuando se apaga nuevamente aparece el vómito. Es una terapia promisoria, el problema es la disponibilidad y los costos, y esto es una terapia que lo hace el cirujano. Finalmente, para el tratamiento de la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática, el utilizar procinéticos, hay limitada evidencia de eficacia clínica. Se puede utilizar inhibidores de la colinesterasa, eritromicina y otras motilides, análogos de la somatostatina. Evidentemente, el manejo con antibióticos va encaminado a disminuir la probabilidad de sobrecrecimientos bacterianos, pueden ser ciclos de antibióticos repetidos. Y el problema con la analgesia es que para el dolor abdominal a veces los fármacos, los opioides, lo único que conducen es una peor dismotilidad, y es complicado evaluar a un paciente con opioides, ver si hay una respuesta motora o no, o realizar una manometría intraduodenal. Y la utilidad de los agentes inmunosupresores se los muestro en la siguiente tabla, donde se ha podido demostrar, son muy pocos ensayos, pero dependiendo del tipo de infiltrado inflamatorio, estos son escasos pacientes, el poder administrar terapias que van desde esteroides hasta ciclofosfamida, en algunos pacientes producen una mejoría, y son ensayos muy pequeñitos, pero creo que es importante cómo esta parte básica puede tener incluso una traducción clínica. Un par de palabras acerca de los nuevos fármacos y las nuevas terapias. Acotiamida me parece una molécula interesante, es un inhibidor colinérgico a nivel de los autorreceptores en terminaciones nerviosas, es un fármaco que in vitro se ha visto que junto con itoprida son los que tienen un efecto mayor de acetilcolinesterasa, lo que incrementa la actividad motora del estómago, y esto
son ensayos terapéuticos a diferentes dosis, como tanto aquiotamida, itoprida y esta que es, me parece, cisaprida tienen un efecto importante y como algunos otros procinéticos no. Acotamida, hay varios estudios ya en dispepsia funcional donde han evaluado que esta molécula de forma significativa disminuye la intensidad de los síntomas y mejora de forma importante el vaciamiento gástrico. Y como este es el estudio más grande de Jan Tak, donde la mejoría sobre 3 síntomas comparado con placebo es significativamente mayor, y estos 3 síntomas son saciedad, náusea y distensión abdominal. O sea, algo hace sobre la motilidad la acotamida. Esto me parece sumamente interesante ahora que ya no tenemos eritromicina. Hay un macrólido que hay incluso ya por ahí un ensayo clínico donde la administración de acitromicina mejora el vaciamiento gástrico en pacientes con gastroparesia. Es un estudio, no son muchos pacientes, es un estudio piloto, donde la administración con una prueba provocativa vean cómo el comportamiento de la acitromicina es igual de buena y de rápida que la eritromicina, y en las mediciones de las curvas de vaciamiento, esto es antes de la administración, el tiempo de vaciamiento gástrico, en el momento de dar acitromicina se acelera de forma significativa, y esto es algo muy similar a lo que estaba produciendo eritromicina. Y evidentemente cuando uno revisa cuáles son estos nuevos fármacos para gastroparesia, son fármacos que van sobre la motilina, como el mitemcinal y estos fármacos que todavía están en fase de experimentación, y otro órgano terapéutico aparte de motilina es grelina. Entonces creo que habrá que estar pendiente en esto. Finalmente, un par de palabras sobre prucaloprida. Prucaloprida, este agonista ultraselectivo sobre 5-HT4, sí ya hay un solo ensayo clínico de 7 pacientes con miopatías o neuropatías, donde el paciente es un mismo control y después de 6 meses de tratamiento se ve la mejoría. La verdad es que es muy difícil interpretar un estudio con 7 pacientes donde se pierden 3, entonces nada más quedan 4 pacientes. Y aquí se compara en estas barras la mejoría sobre síntomas como la náusea, el dolor abdominal, antes y después, y realmente la respuesta es un poco aberrante. Sin embargo, les puedo decir que en mi experiencia esto es algo que ha mejorado, sobre todo distensión y dolor en algunos pacientes. Para finalizar, creo que es importante ver a estas enfermedades raras como la punta del iceberg de algo que nosotros estamos viendo en la consulta, que son los trastornos funcionales, que los diagnosticamos con cuestionarios. Pero algunos de estos pacientes pueden tener una cuestión de dismotilidad que puede progresar a esta situación, donde evidentemente de aquí a acá no sabemos cuáles son esos pacientes. Creo que para todos ustedes y para mí, yo siempre digo que manejar una pseudoobstrucción es como hacer investigación. Tenemos que tener un umbral para la frustración bien alto, porque tenemos que vivir con el problema, con el paciente y con un desenlace que la mayoría de las veces sabemos cuál va a ser. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José María. Realmente una exposición muy enriquecedora y que creo que nos va a ser de mucha utilidad.